Vamos a hacer continuidad de funciones, o de funciones a trozos en específico. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la continuidad de una función que está definida a trozos? ¿Por qué a trozos? Porque tenemos una parte aquí, otra parte aquí y otra parte aquí, dependiendo de si la x toma ciertos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a estudiar cada función por separado. ¿Por qué? Si yo dibujara esta función, ¿vale? No la voy a dibujar, pero como una idea. Si yo me pusiera a dibujar esta función, pues a lo mejor me diría, cuando la x vale más pequeñito que 0, es decir, cuando yo dibujo por esta zona, pues va a ser exponencial de x. Yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Pues va a ser algo así, pongámoslo. En cambio, cuando la x está entre 0 y 1, va a ser esto de aquí, pues va a ser algo así, pongamos. Y cuando la x es más grande que 1, pues va a ser algo así, pues, yo qué sé, pues esto. Pongámosle, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo quiero saber si en esas tres funciones que he dibujado son continuos cada uno entre sí. Es decir, si yo mientras la he dibujado, la he hecho directamente recta o he pegado saltos de por medio. ¿Cómo voy a hacer? Estudiando el dominio de cada una. Entonces, antes que nada vamos a hacer el dominio de cada función por separado. Dominio de la exponencial. La exponencial, su dominio es todo R. ¿Qué quiere decir dominio? Que le puedo dar cualquier valor a la x, que no va a pasar nada, que si lo meto en la calculadora me da un resultado. Entonces, yo la exponencial, su dominio es todo R. Quiere decir que puedo coger cualquier valor. Ahora, esta de aquí es una función polinómica, porque es un polinomio. Lo mismo, su dominio en funciones polinómicas es todo R. Yo puedo darle cualquier valor, me da igual. Y ahora, en la última, tengo un logaritmo. Es decir, es una función logarítmica. ¿Cuál es el dominio de funciones logarítmicas? De 0 a infinito. Es decir, si yo aquí a la x le doy el valor menos 5, por ejemplo, si lo pongo en la calculadora me pone mat error, syntax error, ¿vale? ¿Por qué te pone eso? Porque no puedes darle ese valor a la x. Si le doy el valor 0 justo, me pasaría lo mismo. Os va a poner mat error, syntax error. Por el mismo motivo. Entonces, si le hubiera dado más grande que 0, por ejemplo, 0,5, 0,1, 2, 3, 80 millones, ahí sí que ya os da un valor. Por lo tanto, el dominio de mi logaritmo es de 0 abierto hasta el infinito. Ahora bien, nos fijamos en una cosa, la restricción. Esta restricción me dice que yo los únicos valores que le voy a tomar a la x, es decir, que le voy a poder dar yo a la x, son más grandes que 1. ¿Tengo algún problema con respecto al logaritmo? No. ¿Por qué? Porque yo puedo darle valores a la x más grande que 1, ¿vale? Por dominios del logaritmo. Entonces, al fin y al cabo, teniendo en cuenta las restricciones y cada función por separado, le puedo dar cualquier valor a mi función. O bueno, más o menos. Entonces, le puedo dar cualquier valor a mi función, teniendo en cuenta estas restricciones y el dominio de la propia función. ¿Qué pasa? ¿Veis que de aquí a aquí, en el 0, justo pega un salto? Es decir, cuando x vale 0, ¿vale? Aquí no se va a apreciar mucho, pero cuando x vale 0, yo he pegado un salto. Puede pasar dos cosas. Puede pasar que ese salto en verdad no lo haya ni pegado, es decir, siga tal cual, ¿vale? Siga escribiendo tal cual. O puede pasar, pues que sí que lo haya pegado, que de aquí hasta aquí me para aquí y de repente me pegue un salto y haga esto. Eso es estudiar la continuidad en un punto específico, en el 0. Luego, nos pasaría lo mismo con el 1. Si veis en el 1 yo tengo esta función, que es esto que hice aquí, pero luego en el 1 vuelve a cambiar a esta función que he escrito aquí. Puede pasar lo mismo que antes, puede pasar que estas dos vengan del mismo sitio, ¿vale? Es decir, no he pegado un salto como tal, aunque la función cambie. Sigo escribiendo todo hilado. O puede pasar que pegue un salto, es decir, que esta función se acabe aquí y aquí empiece la otra, ¿vale? Lo voy a estudiar, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a poner f de x es continua en todo R, porque no lo sé. Yo sé que es continua en todos los puntos, salvo en estos dos donde puede pegar el salto, es decir, en el 0 y en el 1. Y lo escribimos. En matemáticas, aunque seamos muy vagos a veces, hay que escribir, ¿vale? Entonces, f de x es continua en todo R menos en estos dos puntos, porque pega el salto, o a lo mejor no, vamos a estudiarlo, por tratarse de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Hay que decir qué tipo de funciones es y lo que he hecho yo viendo paso por paso tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Ahora,
vamos a estudiar la continuidad en estos dos puntos, en el 0 y en el 1. Entonces, vamos a estudiar la continuidad en el x igual a 0 y en el x igual a 1. Vamos a ver. Si tengo que estudiar la continuidad en un punto, ¿cómo lo voy a hacer? A partir del límite y de la propia función. Es decir, si yo tengo aquí la continuidad en x igual a 0, para que sea continua en ese punto, es decir, para que en ese punto yo no levante el boli, tiene que pasar que en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿vale?, la función llega a la misma y, a la misma coordenada y. ¿Y qué también tiene que pasar? Que cuando la función valga justo 0, también pase por el mismo sitio. En el caso de que algo fuera distinto, por ejemplo, pues a eso es igual, pero en el lado derecho empieza aquí, pongámoslo, ¿vale? Ahí ya no sería continua, sería discontinua. ¿Por qué? Porque he pegado ese salto. Entonces, yo voy a estudiar el lado izquierdo, es decir, el límite cuando x tiende a ese número por la izquierda, el lado derecho y la propia función. Es lo que he escrito aquí en rojo. ¿Cómo se va a hacer? Si os fijáis, a mí me están pidiendo, bueno, no, lo estoy haciendo yo, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. La izquierda se señala con esta especie de menos, no influye para nada ese menos. Es simplemente que en vez de escribir 0 por el lado izquierdo, escribimos 0 menos, ¿vale? Y la derecha se señala con ese más, no implica nada, simplemente que quiere decir derecha. Ahora, si os fijáis, yo voy a hacer el límite de mi función. En cambio, yo tengo aquí 3 funciones distintas. ¿Dónde valoro? ¿En todas? No, ni se os ocurra. Voy a valorar en aquella que me diga la restricción, que me lo pidan. Es decir, vamos con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué quiere decir 0 por la izquierda? Que si yo me coloco en la recta real, si aquí está el 0, ¿qué números están a la izquierda del 0? Los números más pequeños que 0, ¿verdad? Más pequeñitos. Entonces, ¿cuál de estas 3 restricciones, que las restricciones es lo que aparece aquí, cuál de esas 3 me está indicando números más pequeños que 0? Nos fijamos en una cosa. ¿Dónde está el 0? Antes que nada, el 0 está aquí y aquí. Entonces, sabemos que ya esta no la voy a coger, ¿vale? Puedo coger la primera o la segunda. Ahora bien, ¿cuál de estas 2 restricciones me dicen números más pequeñitos que 0? Es decir, que la x tiene que ser menor que 0. Esta de aquí. X menor que 0. Por lo tanto, yo voy a hacer el límite de esta función que me aparece. Para calcular límites, simplemente sustituyo, en vez de x pongo 0 y lo que me da. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con la derecha? Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué quiere decir números a la derecha del 0? Números a la derecha del 0 quiere decir números más grandes que 0. ¿Cuál de estas 3 restricciones me indican números más grandes que 0? Hago lo mismo. Veo dónde está el 0, que está aquí y aquí, por lo tanto sé que voy a coger una de estas 2 y me digo, ¿cuál de esas 2 me dice que la x tiene que ser más grande que 0? Esta de aquí, x superior a 0. Por lo tanto, cojo esa función y al hacer ese límite sustituyo y veo que me queda. Y ahora tengo que ver f de 0. ¿Qué quiere decir f de 0? Justo cuando la x vale 0. ¿Cuál de estas 3 restricciones me indica que la x vale justo 0? Donde esté el igual. Si os fijáis, el igual con el 0, ¿vale? Está aquí. Tengo el 0, la x y el igual. Esta de aquí no. Aunque me aparezca el igual, no me aparece el 0. Así que esta de aquí no. Esta. Por lo tanto, cojo esta función. Es decir, no hago ningún límite, aunque se va a hacer el mismo procedimiento prácticamente, ¿vale? No escribo para nada la palabra límite, sino que simplemente cojo la función, pero en vez de x, pongo 0. Y me diréis, Noelia, has hecho lo mismo que en el límite de aquí arriba. Sí, pero no es un límite, ¿vale? Matemáticamente estaría eso mal. Recapitulando, volvemos para aquí. Entonces, estas 3 son iguales. Yo que dije antes, cuando puse la gráfica, si las 3 me dan el mismo valor, quiere decir que yo no he levantado el boli en ningún momento. Por lo tanto, sería continua. ¿A mí me ha dado aquí el mismo valor en todo? Sí. ¿Qué quiere decir? Que f de x es continua en x igual a 0. ¿Por qué? Porque estas 3 son iguales. Lo que escribí aquí en rojo es igual. Hay que especificarlo, por favor. No lo dejéis sin escribir por vagancia. Entonces, terminamos escribiendo lo que dije, ¿vale? Por favor, no seamos vagos. Escribimos. Y nos quedaría así. ¿He terminado el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque ahora que tengo que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con el 1, donde había indicado antes también, ¿vale? Entonces, voy a borrar y voy a hacer todo igual, pero con el 1.
Por lo tanto, hago lo mismo pero con el 1, ya lo tengo hecho, ¿vale? Simplemente explico. Mismo procedimiento, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, me fijo, el 1 está aquí y aquí, por lo tanto la primera ya no va a ser la segunda o la tercera. Ahora, números a la izquierda del 1 implican números más pequeños que 1. ¿Cuál de esas dos restricciones me lo da? Esta de aquí. Por lo tanto, escribo esta función. En vez de poner x, pongo el 1 y ya me queda 4. Por la derecha, lo mismo. ¿Cuál de estas dos restricciones me dicen números más grandes que 1? Esta de aquí, x mayor que 1. Pues la escribimos. Logaritmo inesperado de 1 es 0 y por lo tanto nos queda solo 4. Y ahora, f de 1, es decir, ¿cuándo la función es igual a 1? Es decir, ¿cuándo x, es igual a 1? En esta de aquí. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está la x? ¿Y dónde está el igual? Pues escribo esta función. Lo que pasa es que en vez de poner x, pongo el 1. Y me queda 4. Ahora, misma pregunta que antes. ¿Me ha quedado todo igual? Sí. Si no me hubiera quedado todo igual, discontinua, ¿vale? Ahora, como me ha quedado todo igual, es continua. Entonces, f de x es continua en x igual a 1 porque estas tres que puse aquí en rojo son iguales. Ahora bien, imaginémonos que nos hubiera quedado distinto, ¿vale? Si nos hubiera quedado distinto, hay que decir qué tipo de discontinuidad presenta. Recordemos una cosa. Si los límites son distintos, es decir, si a mí aquí me hubiera quedado 4, pero aquí a mí me hubiera quedado 5, pongámosle, como en ambos límites nos quedaban distintos y es un número, se diría que tiene una discontinuidad de salto finito. Ahora, si los dos límites nos hubieran quedado iguales, pero la función de aquí nos hubiera quedado otro número, es decir, aquí me hubiera quedado 4, aquí 4, pero aquí me hubiera quedado 8, ¿vale? Sería discontinuidad evitable. Y por último, si alguno de los límites, da igual, uno, los dos, lo que sea, nos queda infinito, da igual si positivo o negativo, nos queda infinito, sería discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Entonces, eso por favor lo colocamos aquí. Ahora, después de este paréntesis, ¿he terminado el ejercicio? A mí si me preguntan respondo, por lo tanto, ¿cómo se responde? Frase final, f de x es continua en todo r al final. ¿Por qué? Porque antes habíamos visto que era continua en todo r menos en el 0 y en el 1 y que teníamos que estudiarlo. Como estudiamos para el 0 y nos dio que es continuo y para el 1 también nos dio que es continuo, pues al final es continua todo R. Ponemos así la frasecita final y ejercicio hecho.